Pues buenas noches a todos, bienvenidos. En esta ocasión el maestro Wilfrido nos va a dar el tema que se llama la noción de nacimiento y el paso de lo invisible a lo visible en la Cábala. Muchas gracias, maestro. Adelante, por favor. Gracias, qué amables. Bueno, habíamos estado comentando algunos datos con respecto a cómo nosotros, más bien el alma, está logrando avanzar en que es lo que le llamamos la ley de la evolución. Y está junto también la ley del karma, la ley kármica que le llaman en algún momento. El proceso de trabajo que tiene el alma que hacer es ir de encarnación a encarnación, de lugar en lugar, manifestándose de muchas formas. Y nosotros seguimos trabajando todavía Malkut a Yesod. Recuerden que el rayo luminoso viene de Keter, pasa por Hoshmak, Binah, entra a Geset, luego Geburah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod y el Malkut. Y en nuestro caso, entonces, tendríamos que buscar cómo Yesod, que es la luna, por donde entra toda la iniciación, todo lo que llamamos, acuérdense que habíamos platicado anteriormente que la cuestión de la iniciación o el ciclo iniciático es probatorio. Una y otra vez nos están probando para poder establecer un ritmo de vida en el cual podemos alcanzar cada vez un estado de conciencia más elevado. El objetivo es llegar a un estado de conciencia más elevado y unirnos a, a esa fuerza cósmica desde la cual los maestros están trabajando con toda la humanidad a nivel interplanetario, a nivel planetario, galáctico. Entonces, ya lo comentaba Alice Bailey, por ahí si ustedes tienen la obra de Alice Bailey, con respecto a la iniciación solar, nos habla a ese, bajo esos conceptos, esa forma de trabajo que se lleva el alma una y otra encarnación. Entonces, sí vamos a encontrarnos con que baja el rayo luminoso, Yesod Malkut, y allí vamos a encontrarnos con que tiene un desarrollo del alma en el cuerpo. Ya habíamos comentado que tiene una parte de negociación con los señores del karma, tiene que ver con cómo vamos a llegar, cuáles son las posibilidades del, del trabajo que tiene que hacer el alma con el cuerpo, la parte física. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a trabajar el paso de lo invisible a lo visible para podernos entender, para poder constatar todo este proceso, todos estos elementos que estamos recabando en cada disertación que tenemos, tiene que ver principalmente con leyes cósmicas que habíamos platicado de la parte del Kybalión, las 7 leyes que se hablan del Kybalión. Habíamos contemplado también los mensajes que da en el Bardo Todol con respecto al alma, la salida del cuerpo, la entrada al cuerpo, todo el proceso. En el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. Y también contemplamos en esa misma plática que tuvimos, que está el libro tibetano, el libro egipcio de los muertos. Entonces, vamos contemplando que todos los grandes textos, los textos, viene toda la sabiduría de Oriente, tiene que llegar a Occidente poco a poco, va manifestándose, nos vamos encontrando con que el conocimiento y la forma en que nosotros vamos aclarando todo el proceso de la evolución del alma en las encarnaciones tiene mucho que ver con el paso de lo invisible a lo visible. Entonces vamos a platicar ahora de los
del nacimiento. Ya comentamos en otra ocasión qué pasa en el astral, cómo llega el sublunar, el alma, algunos que ya se proyectaron, su estado de conciencia ya es más elevado, ya va logrando un avance por su trabajo consigo mismo. El alma logra rescatarse a sí misma a través de todos esos detalles, esas circunstancias en las cuales está constantemente viviendo el ser humano, hombre o mujer, en esa calidad, y pasa el sublunar para entrar a la parte solar. Habíamos contemplado también, recordado una recuperación de conocimientos que hemos estado contemplando en otras disertaciones, que hay un momento en el cual dicen algunos textos, algunas personas estudiosas de todo esto, que la encarnación puede ser en animales, plantas, en minerales. Realmente sabemos que por todos los detalles que nos han dado los maestros, principalmente el maestro Serrano de la Ferrer, el maestro José Manuel Estrada Vázquez, habíamos contemplado también algo de Agripa, Cornelio Agripa, y nos damos cuenta también que es un proceso en el cual ya no regresa el alma a los reinos anteriores, los reinos mineral, vegetal y animal ya no regresan, pero sí se queda en el ser humano algunos estadios, va logrando un avance hasta alcanzar ese nivel de conciencia donde ya es suprahumano, que sería el quinto reino. Entonces, el nacimiento, ¿cómo se va a dar? En la cuestión fisiológica sabemos que el hombre da la semilla, la mujer la recibe a través del, del óvulo, entra el espermatozoide en el óvulo, se cierra el astérix que llaman de la estrella, y por supuesto ahí empieza la mórula, todo lo que sabemos con respecto a la cuestión del nacimiento, más bien de cómo se va formando embrión y luego a feto y luego a nacimiento. Ya lo habíamos platicado, todo este proceso para llegar a ese campo. Ahora vamos a ver, viene de la luna a Malkut, el alma, viene bajando, recuerden que es de la luna por donde toda la iniciación entra por la luna y se tiene que encontrar con un campo solar. Ese campo solar tiene que ver mucho con las leyes cósmicas, tiene que ver con todo el proceso que nosotros estamos redescubriendo una y otra vez en cada encarnación. Entonces, en esta era de Acuario, vamos a darnos cuenta de que las almas ya empiezan a tener proyecciones cada vez más, se hace una instauración en el proceso de trabajo en Malkut para entender que la luna es por donde se entra. Entonces, baja el alma de Yesoda Malkut y en la tierra, que es la parte de los elementos, tierra, aire, agua, fuego y los demás que ya sabemos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en el sentido de que se va a acomodar el cuerpo físico en una forma más particular cada ser humano. Entonces, ya llegando el alma al cuerpo, se supone que entrando el embrión o la parte del alma, el ego, dice Cornelio Agripa, en su tratado filosófico, que el ser humano nace gracias a que el padre, en su semilla, el ego está en esa semilla, en el espermatozoide, entra en el óvulo y entonces se va a dar todo el proceso que ya sabemos, pero viene por la parte del hombre hacia el núcleo. El útero se va a acomodar, va a encontrarse la manifestación, la mórula, ya habíamos contemplado, el embrión,
pero se dice jurídicamente y podríamos nosotros también establecer el ritmo de trabajo que se va avanzando en las disposiciones con respecto a la naturaleza humana. En la parte iniciática, sabemos que llega de Malkuth, o sea, de la luna a la tierra, llega a Malkuth y se empieza a establecer todo un orden, un proceso de trabajo. Pero si nosotros queremos trabajar o analizar, investigar en qué momento el orbe jurídico, el sistema jurídico nos dice que se hace de ser humano a persona, es prácticamente a las 2 semanas, 3 semanas de estar ya dentro del proceso de embrión. Otros textos vamos a encontrarnos en Italia, Alemania, dicen que es en la 8ª semana. Hemos ido encontrando y recuperando algunos datos de que pasa de ser humano a persona. Entonces, jurídicamente se convierte en persona y por eso se habla acerca de la prohibición de cuando es el aborto, porque se tiene que dar, todo eso que normalmente vemos en nuestra vida cotidiana. En el campo de vista de lo que estamos hablando de la cábala, nos dicen los cabalistas que en algún momento hay una parte en la que se va a manifestar dos tipos de corriente o dos sistemas en una sola. Es decir, el plano en el cual nosotros estamos hablando es el mental, el astral y el físico, pero tiene subplanos para poder entender el nacimiento en el campo iniciático, en el campo cabalístico que nos está tocando ahora comentar, tiene que manifestarse en esa forma. El plano que tiene sus subplanos. Entonces, de tal forma que el plano físico tiene su subplano físico, su astral y su mental, igual como el astral físico, astral, mental, y el mental tiene el físico, el astral y el mental. Entonces, ¿cuál es la ley que nos está llevando de la mano para entender este proceso de trabajo cabalístico? Dicen los cabalistas, principalmente Pico de la Mirándola, que es por ley de sintonía. Y por ahí vamos a encontrar en los textos de Yoga Yogismo del maestro de la Ferrier, en el propósito psicológico 31, principalmente, nos habla acerca de cómo se va a las leyes acomodar en el momento del nacimiento. Ahí podríamos profundizar un poquito más, pero en hora y media no nos da mucho tiempo para establecer este orden, pero es por la ley de sintonía. Entonces, las vibraciones físicas, ustedes se imaginen como la vibración, habíamos contemplado en algún momento que la vibración es tan sutil, pero tan veloz, que no alcanza el ojo humano a poderlas percibir, pero sabemos que está vibrando gracias a los aparatos de los físicos, los aparatos que tienen de alto nivel y nucleares, donde se nota la vibración tan poderosa, podríamos decir, de tanta velocidad que ojo humano no la puede observar, pero son vibraciones físicas que tienen su repercusión en el astral. Y es en el astral donde nosotros vamos a encontrarnos en el plano del físico, del astral. No se va a dar nada más en el físico, sino también esas vibraciones van a estar en el astral, pero también vienen del mental. Por eso estamos hablando de la luna, quienes ya fueron al ashram de Cuautla y estuvieron en el Congreso de Cosmobiología, por ahí ya un nuevo congreso, por ahí ya les va a llegar las notas, tiene que ver mucho el astral con la luna. Entonces, de Yesod a Malkuth vamos a encontrarnos con que hay un momento de flujo del campo
en el cual nosotros vamos a encontrar que es una repercusión en el mental. Si repercute en el astral, va a repercutir en el mental. Entonces las vibraciones vienen mental, astral, físico, y luego regresa físico, astral, mental. Entonces constantemente hay un flujo de ondas y no hay un momento en el cual nosotros pudiésemos decir que dan origen a un subplano físico del mental, porque en ese momento pasa a descubrirse que sí, en efecto, hay niveles en los cuales las vibraciones son un poquito más detalladas, como que se están colapsando unas con otras, pero la misma ley de sintonía y luego la ley de kármica, la ley de evolución y todas las que hemos estado contemplando, se van a como, como que se ajustan. No hay un choque, no vamos a encontrar choque en ninguna de ellas. Simplemente se acomodan unas con otras para poder proyectar al ser humano tal y como nosotros queremos. O nos vemos en la calle, nos vemos en el transporte, en nuestros lugares habituales y hay vibración, pero es tan sutil que no podemos llegarla a contemplar. Hay, hay momentos en los cuales ya a nivel de los magos, los teurgas, las ceremonias cósmicas, por ejemplo, ya están vibrando de una forma en la cual los tres planos, tanto el físico, el mental como el astral, hay una vibración más sutil, cada vez más limpia, más pura, sin manchas, casi sin manchas. Entonces, se va logrando avanzar con respecto a la ley de la evolución. Si hay una forma en la cual la vibración va a ser cada vez más condensada a lograrse en la materia, entonces diríamos que sí, en efecto, la materia es vibración o es energía condensada. Y de ahí vienen todas las respuestas que nosotros vamos a encontrar con respecto a las vibraciones emocionales y astrales. ¿Cuántas veces las personas explotan? Y esa misma explosión hace que su nivel de conciencia empiece a vibrar de una manera muy diferente. Pero vivimos en un plano físico donde podríamos explicarnos qué tanto para nosotros tiene una afinidad con el plano llamado astral. Tal vez en los sueños. Sigmund Freud, en psicoanálisis, en su obra de psicoanálisis, tiene mucho con respecto al proceso en el cual se está llegando a a un nivel de conciencia donde el sueño nos está diciendo que estamos en el astral. En el cordón de plata, si ustedes ya leyeron el tercer ojo de Lobsang Rampa, por ahí nos acerca mucho a esa parte donde comenta que el cordón de plata, lo dice también el Bardo Todol, en el sueño está muy amarrado a la parte de nuestro vientre, en el ki, que le llaman los chinos, y que es una zona en la cual está alojado el cordón de plata. Cuando dormimos, va a los lugares que tienen que ir del astral, visita el astral o visitamos el astral por medio del astral, la vibración de nuestro astral, y nos vamos a encontrar con personas que ya no volvimos a ver o con lugares específicos o lugares parecidos a donde nosotros vivimos, que ya habíamos platicado que cuando alguien muere va a ese astral y piensa que sigue viva la persona, pero ya está muerta hasta que alguien le dice que ya murió. Que pasa una cantidad de años para poder establecer ese nivel de trabajo. Entonces, si hay una afinidad con el plano llamado astral, los sueños nos pueden ayudar mucho en ese campo. Pero así el fluido mental
que tiene que ver con el plano astral y el plano mental. Para entender bien esta ley, deberíamos entonces compararla con la ley de las octavas musicales. Si alguien por ahí toca un instrumento, sabe de música, podríamos hacer una analogía para poder entender esos planos y subplanos de los cuales estamos hablando. Las octavas musicales van a ayudarnos a establecer un orden de trabajo que va fluyendo de la, que es la parte universal, a unos decibeles para podernos proyectar hacia niveles de conciencia diferentes. Pero en el plano de la, cuando ustedes tocan una campana, la escuchan, dicen, bueno, no es un tono de la, si saben de la vibración musical, nos damos cuenta que no todas tienen el tono de la, pero sí tienen diferentes tonalidades, y con esas es con las que se puede trabajar para proyectarnos en un momento dado con el verbo, la parte solar, con, con Dios Padre. Por eso en los templos las campanas son muy importantes en la ceremonia cósmica que tenemos, que están siempre invitados todos los días a las 7 y los domingos a las 10 en nuestros centros de institutos de yoga. Van a encontrarse con que hay campanas de diferente sonido. Esas campanas son vibratorias y nos van a ayudar a esta parte de la vibración. También hay una cuestión ahora, los cuencos. Hace muchos años, recuerdo que por ahí por los años 60, en la época hippie, hablaban mucho de los cuencos y los movían en ese tiempo, y cada vez se ha ido haciendo una especie de tecnología y de conocimiento más profundo con respecto a la vibración. Pero bueno, va a haber por allí, están invitados también, les va a llegar una invitación de un taller de cuencos, curativo también, que se habla de curación, se habla de vibración. Todo esto tiene mucha referencia con respecto a lo que estamos platicando. La cábala no se queda aislada, no está sola. La vamos a encontrar en la tecnología, en la ciencia, en la parte de los literatos, en las novelas o literatura, en la poesía, el cuento, todo este proceso de trabajo de la mente, los místicos que hablan con respecto a la naturaleza del ser humano o la naturaleza de la condición humana, y va mucho, muy constante con respecto a las vibraciones. ¿Por qué estamos hablando de vibraciones? Porque cuando el ego está en la semilla, en el espermatozoide del padre, y antes de llegar al núcleo, en este momento va por vibración, se va a acercar al núcleo, no es nada más, es simplemente un espermatozoide de canto, ya está elegido, ya es ese espermatozoide que entra el ego. ¿Han visto ustedes las carreras de canotaje o de carreras de motocicletas? El que gana es el único después de muchas, y es el que va migrando, va trabajando más fuerte. La naturaleza no quiere decir a la divinidad, no, que caiga el que sea. No, ya va a llegar el que realmente tiene que llegar. Entonces va a ganar el que tiene que ganar, y entonces ese espermatozoide entra en el óvulo, corta la colita y entra al núcleo para empezar ese proceso. Pero es vibratorio. La, Se dicen los fisiólogos con respecto a la cuestión del proyecto en el cual va, o el sistema en el cual va el espermatozoide, es vibratorio, más que por ese enjambre de pelo y de todo lo que hay, movimiento peristáltico de las trompas, nos está diciendo que es principalmente vibratorio. Entonces, por vibración, el óvulo
atrae ese espermatozoide y el espermatozoide por vibración se va atrayendo hacia el óvulo. Entonces, llegamos a esa concepción por cuestiones vibratorias, todo se está dando, pero tiene que ver con esa ley de sintonía, la ley de kármica y también la ley de la evolución, con otras leyes que se van acomodando paso por paso. Entonces, ya dándonos cuenta de que existe una forma mental, una forma astral y una forma física, vamos a entrar en el detalle de cómo es nuestra existencia. Dice en la Cábala, principalmente en el Zohar, por ahí ya les había comentado el maestro Roberto con respecto al Zohar, cómo hay un momento en el cual el alma vibra de acuerdo a la composición que tiene el cielo. No llega el alma a un cuerpo o no nace la persona sin que el estado del cielo haya sido el indicado. Es principalmente el indicado. Por eso siempre se les pide una carta natal para poder entender cómo llegaron, cómo era el estado del cielo en el momento en que todos los seres humanos llegaron. Entonces, sí es importante que veamos esos tres tipos de cuestión física vibratoria. La ley de vibración, que habla de equivalión, es donde nosotros estamos descubriendo más que eso. Entonces, ya que nos damos cuenta que hay una introducción que viene del proceso de Yesoda Malkut vibratoria, es la luna la que va a llevar a cabo todo el proceso de trabajo del nacimiento, tiene que ser concebido el ser humano. Entonces el alma tiene por ahí que recuperarse en un momento dado en un cuerpo específico por vibración, la ley de vibración. Entonces, vamos a entrar al conocimiento de la concepción que viene del invisible a lo visible, que es nuestro tema de ahora. Para que podamos nosotros entender el mundo necesitamos ser visibles, entender el mundo desde el punto de vista visible, poderlo tocar con nuestros sentidos y dar detalle de cada uno y concebir o percibir el mundo, nuestra concepción del mundo, del universo, de acuerdo a cómo es nuestra parte física, la parte emocional, el estado de conciencia emocional es muy fuerte y necesitamos entonces no apartarnos de la vida natural, sino acomodarnos en la vida natural. Dicen los cabalistas, Pico de la Mirándola dice que el ser humano que se acerca a la naturaleza dando, logra o sus logros van a ser más abiertos, más positivos, más en una constante espiritual que en una constante nada más material, sino que la materia se va a espiritualizar y por lo tanto llega el ser humano a encontrarse con ese punto vibratorio. Entonces, reconociendo que cuando el hombre, después de que murió, que habíamos estado contemplando esa forma de del límite de las edades, ¿se acuerdan? Dijimos, son 125 años y nos preguntamos por qué 125 años y no 140 o 200 o 110 años. Aquí tiene que ver mucho con respecto a que si vamos con un veterinario y le preguntamos cuánto un animal sus huesos se fortalecen, tarda 5 años. En el ser humano, dicen los fisiólogos en estudios de medicina, que el Quirós, si ustedes tienen por ahí el libro de Quirós de anatomía, dice que el hueso o los huesos van a tardar 25 años. Entonces, nosotros como seres humanos alcanzamos más vida que el animal
que se va principalmente nuestras mascotas que tienen 5 años y sus huesos van a estar más fuertes. En nosotros es hasta los 25 años. Entonces, si sumamos nosotros, o más bien multiplicamos 5 por 25, nos van a dar esa cantidad de años. En el sentido que nosotros vamos a darnos cuenta que son 125 años los que el ser humano debería de vivir físicamente, sin ninguna enfermedad. Es el proceso de trabajo el reto que tenemos, quienes están ahorita escuchando, quienes están con nosotros, los 11 que ahorita estamos participando, es el reto, el gran reto, dicen los cabalistas en el Zohar, dice, el gran reto es vivir o llegar a la ancianidad sana. Entonces, la sabiduría que tiene el ser humano es la salud. Por lo tanto, necesitamos estar siempre sanos. ¿Cómo vamos a estar sanos? Bueno, hay unas disciplinas básicas, nuestros institutos de yoga nos pueden fortalecer, nos pueden ayudar. Hay muchos institutos en el que un servidor está, en el que tenemos Hatha Yoga, tenemos diferentes eh, eh, actitudes en las cuales la disciplina nos va a ayudar a establecer un orden. La alimentación ovo-lacto-vegetariana, los baños de agua temporal, no la calientan, y muchos otros aspectos que ahí se les enseña. Por lo tanto, necesitamos, para poder establecer realmente un orden en nuestra vida, llegar a los 125 años. Pero la ley se cumple. El reto es que nosotros alcancemos a esos niveles, pero hay una construcción nueva en la cual la era de Acuario nos dice que hay que buscar la manera en que todas esas disciplinas logren avanzar o ayudar a avanzar al ser humano de acuerdo a leyes específicas que van a cumplirse en esos subplanos que estábamos comentando hace rato, el físico del físico, el físico del astral y el físico del mental. Entonces, se prepara inconscientemente, en este caso, para volver a tomar después de ese límite de 125 años. Si la persona muere a los 85 años, pues entonces le sumamos 125 del planeta Tierra, plano terrenal, a lo que está ya en el astral y luego regresa. Platón en algún momento nos habla acerca de aquel soldado que muere en batalla y su alma va al Topos Uranus, un lugar en el cielo. Ya lo habíamos contemplado en algún momento. Entonces, el ser humano, después de que está en el astral, tiene que morir forzosamente en el astral. Forzosamente, o sea, no es nada más vivir en la parte física y morimos, y ahí es donde se destaca todo el proceso. También hay un momento en el cual en el astral también se muere. ¿Se acuerdan de aquel relato que les comentaba con respecto a la mujer que tiene a sus hijos y que en un momento aquí físicamente le dicen los médicos que está enferma y que está evolucionando mucho su enfermedad? Entonces la mujer muere y se va al astral y sigue viendo en el astral a sus hijos, sigue contemplando que crecen, los ve casarse, los ve tener hijos. Y un día, en el astral, viviendo en el astral, un día los médicos en el astral le dicen que tiene ciertos problemas y que pues ya no puede lograrse un avance médico para que pueda seguir viviendo. Entonces muere en el astral. Es una constante. Y ahí en el astral entonces viene, ¿dónde es donde va? ¿De dónde viene? De lo que habíamos contemplado con Yesod. ¿Se acuerdan? Yesod es donde va a entrar el alma, hacia el cuerpo, hacia Malkut. Entonces, por Yesod es como nosotros nuestra alma va a llegar a fluir con nuestro cuerpo, fluir con toda
la organización de los sistemas sociales, políticos, económicos, la vida en pareja, el amor, el desamor, todo esto tiene que vivir el alma a partir de que nace. Entonces, muere en el astral y va a llegar entonces al plano físico para volver a establecerse con, como niño, ¿no? Entonces, o como niña, para poderse empezar a proyectar de acuerdo a las necesidades que tiene el alma en ese momento en que al nacer el estado del cielo como estaba, también vibratorio, todo tiene que ver por vibración para que se pueda conectar en ese punto que es el ser humano. Entonces, es muy importante para nosotros darnos cuenta que la ley de la encarnación cierra un círculo. Muere la persona físicamente, entra en el plano astral, está un tiempo en ese lugar, regresa, tiene que hablar con los señores del karma, dice Platón por ahí que regresa en un carrito de fuego tirado por 4 caballos que son los enemigos que tiene, no desalojarlos de su vida, sino hacer que esos enemigos lo, trabaje con ellos para que pueda relacionarse mejor con la vida. Es el reto que tiene el ser humano, esos 4 enemigos. Y por supuesto, va a llegar a un cuerpo de niña, de niño, y ese círculo anterior que termina en la vejez del astral, que ya había terminado en la vejez del físico y llega al astral, termina en la vejez, regresa por medio del Yesod para llegar a Malkut. Es una forma en la cual nosotros vamos recuperando ciertos elementos que nos están haciendo por ahí. Había unas dudas que se tenían en las intervenciones pasadas con un servidor y la respuesta era esa, cómo nosotros vamos a descubrirnos a través de la infancia. Y entonces es una ley en la cual nos vamos a ir recuperando el lugar donde nacemos, el lugar donde morimos físicamente, el lugar donde en el astral se muere astralmente para regresar físicamente al plano que nosotros conocemos terrenal. Pero no nada más es la única tierra que existe en el universo, hay que tomar en cuenta que hay muchos otros planetas tierras o con las mismas características de la Tierra en otras galaxias, y es inmenso todo lo que podríamos nosotros hablar al respecto. Por ahí hay algunos autores, la época de los 70, por ejemplo, el retorno de los brujos, la rebelión de los brujos de Powers y Berger, Daniken, Erich von Daniken. Von Daniken habla también con respecto a esos procesos. En el maestro de la Ferrier, en el tercer mensaje, también nos comenta, y en el Yug Yoga Yogismo igual comenta con respecto a ese proceso en el cual se está llevando a cabo todo un desplazamiento del alma desde Yesud hasta Malkut, que es el plano terrenal. Así pues, entonces vamos a encontrarnos que en el plano astral nunca se muere joven. En el plano astral se va a morir anciano para regresar como niño al plano terrenal, o sea, a Malkut. En este caso, aquí en el plano físico, si podemos morir de meses, o niños que mueren de meses, de segundos, de instantes, en el astral van a morir de 125 años del planeta Tierra, no de plano astral, porque el plano astral es otro tipo de tiempo, es un tiempo diferente, como en el espacio, parecido, pero es muy diferente. Aquí lo que estamos contando son los 125, pero del planeta Tierra, con raras excepciones que vamos a encontrar que van a confirmar todo esto que se va acomodando de acuerdo a lo que estamos contemplando. Entonces, algunos pasan un poco de esa edad, tal vez
se haya llegado a los 130, tal vez 140, pero son casos muy, así como fortuitos, como muy específicos, que vive la gente y principalmente en las zonas donde está el campo, en las ciudades es muy difícil por la misma polución que uno respira, la alimentación que normalmente se lleva a cabo, o sea, son aspectos muy diferentes. En el campo la vida es un poquito menos azarosa que en la ciudad y es más natural. El agua que corre de los ríos se bebe con más tranquilidad y está entubada y tiene un procedimiento con cloro, todo lo que bebemos también tiene cloro. Entonces se va disminuyendo todo estos aspectos de la vida natural. Busquemos siempre esa vida natural cada vez que podamos, quienes vivimos en la ciudad, quienes estamos en los lugares, por ejemplo, en la costa, pues también se vive de una manera muy diferente y los campos naturales nos están ayudando a que no tengamos tantas enfermedades y sí un poco más de vida sana, no vida enferma. Bien, entonces nuestra entidad pensante, de acuerdo a como hemos encontrado que se muere, se vive, se muere, se muere, se vive y se está fluyendo constantemente, el apego es el que afecta mucho al ser humano. El no querer morir porque la vida que llevó fue muy bella y que tiene que ver mucho con respecto a lo que deja, pues entonces se está delimitando el alma. Tiene que dejar fluir, tiene que el alma dejarse presentarse ante el proceso que tiene que vivir y entrar en un nivel de trabajo diferente en el astral. Entonces, en este caso ya podríamos nosotros establecer que nuestro ser interno, para poder hacer su aparición en este mundo, necesita la realización de la cruz conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que forman los padres, el cruce del positivo con el negativo. Esa cruz conyugal es muy importante. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la parte jurídica, vamos a encontrarnos, por ejemplo, la violación. Podríamos llamarle a esa parte cruz conyugal, donde un hombre viola a una mujer, la embaraza y nace un niño. Será que nosotros en algún momento digamos, pues fue una de las negociaciones que hizo el alma para llegar en un cuerpo donde el padre era violador, era borracho, tenía una forma de vivir muy diferente a la que nosotros estamos tratando de construir en la era de Acuario, un estado de conciencia superior al que se ha tenido antes. Y entonces nos damos cuenta que si hay un efecto, si el niño vive o la niña vive de una violación, nos percatamos de que probablemente su forma vibratoria no es la misma que un niño o una niña que nacieron de una cruz conyugal que normalmente conocemos. Pero hemos encontrado en las investigaciones de la psicología y la medicina que definitivamente algunos niños, niñas de la producto de violaciones, son personas con un estado de conciencia muy superiores, pero porque los retos que tuvieron durante toda su vida alcanzaron esos logros. O sea, tenemos nosotros que darnos cuenta que el alma va a posesionarse en un cuerpo que puede ser visto bien en lo natural, en una cruz conyugal, padre, madre, con un amor, forma de vida familiar que todos conocemos, pero puede ser que no sea así. Y sin embargo, se construye el cuerpo que nosotros llamamos o la ley de la reencarnación. Se tiene que cumplir en la ley kármica y tiene que cumplirse también esa ley
de vibración que estamos contemplando. En nuestro caso, nos preguntaríamos si es bueno en el caso del aborto, y puede ser que haya sido una forma de negociación donde dijeran los señores del karma allá arriba en el lugar del cielo, en un lugar del cielo, le dijeron pues nada más vas a estar unos segundos, unos, una semana en el vientre materno y mueres, porque es parte de la negociación para que aprendas algo. No se sabe, es un misterio. Los cabalistas de pronto hablan de ese misterio, pero tendríamos nosotros que hablar de Keter, Hoshmat y Binah, que son tres de las sefirot las más altas, de Ain, Ein Sof y Ein Sof Out, para poder entender este misterio. Dios es misterioso y no podríamos llegar a una, salvo un una disertación por ahí, un punto de vista que nosotros queramos tener para poder realmente decir que por ahí va la situación del alma y la negociación que hace para llegar a un cuerpo y establecerse en una familia que para nosotros podría ser la loable o la importante para conjugar todo esto. Pero en realidad vamos a seguir lo que la Cábala nos comenta porque meternos en este tipo de embrollo sería discusiones bastante amplias donde ustedes tienen su propia forma de visualizar y los cabalistas tienen la suya y la parte religiosa, el católico, el cristiano tienen la suya, los budistas también la suya. Entonces, para no meternos en ese campo de visualización más meramente intelectual que científica, que comprobable, mejor nada más seguir lo que en la Cábala nos dice, en Zohar, en cuanto a cómo por la ley vibratoria, la ley de vibración, llega el ser humano a vivir, que si hizo una negociación, bueno, llegó a un cuerpo sano o tal vez llegó a un cuerpo que débil, a un discapacitado tal vez, o fue producto de una violación, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ver con la composición de esas vibraciones en las cuales tiene que vivir. Por ahí dirían que es el cheque que le cobra la naturaleza por lo que hizo en otras vidas, que no nos vamos a meter en eso. En algún tiempo, en algún momento hablaremos de esa parte de cómo los textos sagrados y los maestros, eh, Paramahansa Yogananda habla acerca de esta composición, pero nosotros vamos a ir descubriendo, de acuerdo a las disertaciones que ahorita estamos contemplando, cómo no hay una divagación con respecto a que el alma tiene que llegar. ¿En dónde? En un cuerpo. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo? Solamente el alma lo sabe porque es parte divina. El cuerpo físico no lo sabe. Nos vamos a preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la sensación que tengo? ¿Por qué la nostalgia? ¿Por qué el dolor? ¿O por qué la alegría? ¿Por qué me encontré con la pareja que yo pensaba que nunca iba a encontrar? ¿O por qué me encontré con la vida de riqueza que tengo o la vida de pobreza o de formas diferentes a las que cada ser humano está viviendo en, en el plano físico? Tiene mucho que ver con respecto a lo que el alma negocia y por eso no podríamos nosotros meternos en la forma en que un ser humano vive y cómo se logra avanzar en lo cotidiano, que si nos afecta es porque nos acercamos a ese ser humano, pero si no nos afecta es porque nos acercamos o nos alejamos dependiendo también de la correspondencia vibratoria que tenemos con esos seres humanos. ¿Cuántas veces dicen, parece que te conozco de mucho tiempo y apenas unos minutos estoy platicando contigo? Es por vibración. La ley de vibración nos junta y también nos separa. Necesitamos vivir algo con una persona
la vamos a vivir y luego nos separa. De alguna manera, la más extraña forma nos separa y seguimos nosotros viviendo de otra forma después de haber aprendido con esa persona lo que nos enseñó. No sabemos qué le dejamos a ella de bueno, pero sí sabemos que nos dejó de bueno. Ya lo malo lo fuimos debatiendo, la parte emocional, la parte psicológica, la vamos desechando poco a poco hasta lograr alcanzar un nivel de conciencia en el que no hay sentimentalismo, solo sentimientos y verlo realmente desde ese punto de vista, con el sentimiento. Entonces, la cruz, si hablamos de una proyección familiar natural, normal que vemos hasta en películas, que todo está bien, que no hay ningún problema, es la cruz conyugal, que tiene que ver la parte positiva, la parte negativa, es una cruz mm, equilibrada, los brazos equilibrados, donde padre y madre van a dar su composición genética. Si hablamos de la parte científica, 23 y 23 cromosomas, en todo lo que ustedes ya saben que han estudiado al respecto. Y si hablamos del plano cabalístico, nos vamos a encontrar con que tiene que ver con la vibración en la que el padre y la madre van a darle al hijo, a la hija, un punto de referencia con respecto a la vida y los van a proyectar. Entonces, vamos a encontrar de repente en la época adolescente, cuando es un poquito más difícil, como que incómoda la situación entre los adolescentes y los adultos, que vibran más con el padre que con la madre. En los años 60, 70, decían, vibro muy bien contigo. ¿No? En la época hippie, la gente, los jóvenes de aquel tiempo decíamos, vibro muy bien o no vibro muy bien contigo, como que no hay mucha oportunidad de encontrarnos vibrando bien, pero tiene que ver con ese aspecto. La cruz conyugal es la que nos va a ayudar para poder encontrarnos una forma de vida física, emocional, mental, espiritual, una educación, una forma de proyectarnos, una manera de percibir el mundo, de ver el universo de una forma diferente a la de los demás. Entonces, vamos a encontrarnos con que si hay un establecimiento de vida, un establecimiento en el cual vamos a descubrir que hay un cuerpo físico que es en realidad en el vientre materno. Ahí es donde se va a emprender esa cruz conyugal, va a ayudarnos a establecerse en el vientre materno. Hasta aquí vamos contemplando que si hay una referencia por ley de vibración, pero tiene que ver también otro tipo de leyes que van condensadas. Es algo así como que se va acomodando una ley con otra ley, no, o todas juntas, pero nunca chocan unas con otras, sino que hacen una especie de mezcla de leyes en las cuales el ser humano está conjugándose. Es como si metiéramos en una licuadora a el alma y la metemos con todas las leyes, la cerramos, le damos el giro, le gira la licuadora, se mezcla, entonces las leyes están mezcladas con ese ser humano, con la vibración del ser humano. El estado del cielo tiene mucho que ver, ya en algún momento les hablaremos con respecto a la cábala de la cosmobiología, la astrología, y podríamos hablar de lo sagrado que es el tarot. El tarot es impresionante todo lo que puede hablar de una persona. Pero ahorita, mientras vamos a hablar del imperativo, que ya conjugada en esta parte de la ley de vibración, vamos a encontrar la ley de polaridad, que cuando el ser humano, sea la conciencia de yo soy, cuando se da cuenta de yo soy, tiene que estar unida forzosamente a la conciencia cósmica. Aquí los cabalistas hablan mucho con respecto a Tiferet. Por ahí ya les han hablado de Tiferet. Es la sexta séfira de arriba para abajo.
Esa, mm, esa parte que nosotros pudiéramos hablar acerca de la belleza tiene mucho que ver con el arte. Cuando los padres del ser humano se juntan en esa cruz conyugal, positivo, negativo, y entra la vibración, el aspecto en el cual el ser humano se encuentra depositado en una especie así como de urna, o como de, podríamos decir, como de recipiente. Dicen los cabalistas que es Tiferet el que le va a dar la belleza. Mientras viene bajando del invisible a lo visible, de Keter a Joshma, Binah, Esed, todo lo que hemos estado contemplando del árbol de la vida, va bajando y se va estructurando, cada vez se va haciendo más sólida toda la referencia del ser humano en lo físico. Entonces, cuando llega a Yesod, es cuando hace toda la composición, tiene la fuerza. Recuerden que la luna, que es el regente de Cáncer, es el que va a proyectar al alma hacia ese cuerpo que está en Malkut. Sucede entonces que hay un momento en el cual todos los elementos, o todas las vibraciones, o podríamos decir todas las leyes, se encuentran en ese ser, así como una explosión. Esa explosión hace un ser humano nuevo, hombre o mujer, con sus proyecciones propias, sus inclinaciones, su, sus emociones, sus pasiones, con su manera de pensar específica, la vibración que tiene con otros amigos, amigas, gente que se va rodeando, se va encontrando con ellos, o esa persona con aquellos, va vibrando de tal manera que lo hacen o lo llevan hacia un pensamiento, hacia una forma espiritualizada de relaciones, o sea, todo un proceso que vive el ser humano, pero tiene que ver con la ley de polaridad. No nada más la parte vibratoria. Recuerden que no estamos hablando de leyes únicas y separadas, aisladas de todas, no. Todas las leyes que se conforman que habla del Kybalión, y todas las leyes de las cuales hemos estado platicando en otros momentos, se encuentran para formar ese ser humano, hombre o mujer, con sus propias características, que por respeto a esas características no tenemos que comentarle al por qué es así o por qué debería de ser como los demás son. Es como cuando dice la pareja, quiero que me ames como yo te amo. No se puede. Cada quien ama a su manera. Entonces, ese amor es condescendiente, es bienvenido, pero no vamos a amar igual que las demás personas nos aman. Amamos a nuestra manera, y cada quien nos ama entonces a su manera. Entonces nos vamos a proyectar de acuerdo a lo que nosotros somos. Y por eso es el respeto a los demás. Nunca juzgar, nunca buscar la manera de criticar. No tenemos por qué hacerlo, porque son personas con las cuales van a estar vibrando el universo, y que en ese plano o conciencia cósmica nosotros también estamos en el espacio de esa conciencia, y no nos va a ayudar, no nos sirve para nada criticar o juzgar a las personas, meternos en problemas con ellas. Desde luego que va a haber personas que nos metan en problemas, sí es cierto, sabremos nosotros salir de ellos. El sentido de que nosotros estamos proyectándonos es que nos metimos con alguna persona con quien vamos a tener un dilema, nos metemos en problemas. Pero hay personas que nos meten en problemas, y es parte del círculo iniciático, o del camino iniciático. Es probatorio, que tenemos que encontrarnos con esa persona, hombre o mujer, que también nos haga la vida de cuadritos,
pero nos está ayudando también a proyectarnos. Entonces, decía Friedrich Nietzsche, en Hecho Humano, veneno que no te mata te hace fuerte. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que si hay leyes, todas las leyes se condensan para que el ser humano se vaya proyectando, y entonces la meditación es muy importante, básica. Les, les recomiendo que mediten, si no todos los días, por lo menos 3, 4 veces a la semana, 20 minutos. La meditación es básica. Les recomiendo que vayan a los institutos de yoga, los que tenemos en la Gran Fraternidad Universal. Hay muchos que están en la Ciudad de México. En la Ciudad de México de Eugenia, estamos en San José Insurgentes, también hay otros en el Casa Norte, pero es muy fácil entrar a esos niveles. La meditación es básica para que podamos nosotros tener una vida más entendible a lo que está pasando, a los proyectos, de las confrontaciones o enfrentamientos sociales tienen mucho que ver con respecto a la manera en que nosotros meditamos o retomamos esa meditación. Cada vez hacer una meditación llena de vida, más pura, más limpia, que nuestra alma tenga experiencias limpias, puras, sin mancha, para que podamos proyectarnos adelante. El maestro José Manuel Estrada nos decía que nos estamos preparando para la otra vida y regresar cada vez en un estilo mejorado, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que esa conciencia cósmica tiene mucho que ver con la posición que todo el cuerpo llamado espermatozoide, la conciencia cósmica que está llegando de la luna hacia la Tierra, hacia Mercurio, está proyectando, de acuerdo a Tiferet, que es el sol. Tiferet es la belleza, el árbol sefirótico, está transmitiendo una belleza en el ser humano. Aunque en la parte física sea la persona fea, como normalmente se le puede ver, no es fea realmente la parte física, es una persona que está proyectada de acuerdo a una conciencia cósmica. Entonces, no hay fealdad. Siempre Tiferet nos va a dejar una belleza específica, no existe la fealdad. La fealdad es una forma del conocimiento humano para poder proyectar el ego y hacer el ego más amplio y el apego. Pero no hay personas feas. Todas las personas son bellas, son buenas, pero vienen a contrarrestar lo que es la vida para podernos proyectar. En este caso, por ejemplo, el asesino, el violador, el que trata la trata de personas, todos ellos no podríamos nosotros decir que son buenos y son bellos. Es imposible, pero su alma vino para vivir así como están viviendo. Nada más es no acercarnos, saber que están viviendo y que son parte de nuestro mundo, y que no podemos deshacer, no nos vamos a ir a una selva a vivir para no tener esas confrontaciones. La vida nos pone en el lugar y en el tiempo necesario de acuerdo al estado de del cielo cuando nacimos, para podernos proyectar. Y si vivimos lo que tenemos que vivir, saber que en la Cábala nos dicen que hay que proyectarnos de acuerdo a esas leyes cósmicas, a esa conciencia cósmica, y poder establecer un ritmo de vida cada vez mejorado, un estado de conciencia. La disciplina es básica. Que nos vamos a encontrar con alguien que nos haga la vida pesada, sí, pero no es para siempre. Va a llegar un momento en que ya nos probamos, de que ya logramos avanzar, de que ya esa conciencia cósmica nos dice, bueno, ya supiste qué es esto, ya aprendiste, fue una parte de la negociación, ahora vas a otra cosa. Y nos perdemos de esas personas, y nos perdemos de todas esas, si es una o varias personas, ya no las volvemos a ver. Nos quedamos con el recuerdo, pero si esos recuerdos cada vez los hacemos más hacia la bondad, hacia lo bueno, y nos encontramos con que era necesario,
nos damos cuenta que no tenemos que buscar un psicólogo para que nos quite o nos cure de eso. No es necesario. Solo basta con nuestra disciplina, el hatha yoga, la meditación, una vida más sana o lacto-vegetariana, menos carnes, menos grasas animales, un baño constante pero no caliente en el agua, así como está, aunque hace frío en la Ciudad de México, hay mucho frío, no importa, aprendan a bañarse, primero el brazo izquierdo, luego el brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha, luego ya en la parte del estómago, el vientre, el plexo solar, y luego ya nos metemos y nos bañamos. Yo les aseguro que el baño de agua fría, si algún día podemos platicar acerca de la medicina eh, alternativa, la medicina natural, les podría hablar de que el baño de agua fría es muy importante para descongestionar la, la sangre, descongestionar muchas partes del cuerpo que están congestionadas, los músculos se hacen más fuertes, se fortalecen, pero no se debilitan. Entonces todo esto es parte de lo que nosotros podríamos establecer como un ritmo de vida más natural, que vamos a encontrarnos con aspectos difíciles y enfermedades, sí, pero la enfermedad es un camino muy importante que tenemos y la enfermedad también nos dice cómo proyectarnos. No es una causa así nada más de que nos llegó la enfermedad y ya, pobre de nosotros, pobre de mí, no, no es así. La enfermedad es un camino. Y eso es lo que nos va a ayudar a establecer un ritmo de vida cada vez con más corazón. Si el camino lo vemos con más corazón, hay que seguirlo. Entonces, por eso las indicaciones de que una disciplina cada vez más básica para podernos proyectar en este sentido, nos va a ayudar a entender las leyes que se concatenaron cuando nosotros nacimos y el estado del cielo en el cual nosotros nacimos. Con el sol no estaba, el ascendente, la luna y todo el orden en este caso, pero lo platicaríamos más adelante. Aquí lo importante es que veamos cómo esa vida espermatozoide que todavía está en el campo que nosotros estamos hablando de la conciencia cósmica, tiene que ver con que el ego está viviendo en el espermatozoide del padre, o sea, en el seno del padre con P mayúscula. O sea, estamos hablando de algo que en la Biblia nos habla también en el seno de esta. El Bhagavad Gita habla acerca de esa conciencia cósmica y cómo se está proyectando en un momento dado con respecto al seno del Padre. Y es muy importante esa parte cuando los cabalistas dicen, cuando llega de Yesud a Malkut, el alma ya trae esa conciencia cósmica. Y entonces se va a proyectar de acuerdo a establecerse en un seno específico, que es el del Padre, para que el espermatozoide ahí se conjugue en todo el proceso y entra de lleno a la vida. Entonces, es la ley de polaridad con la cual se está llevando a cabo. Ya llamado por las leyes de la reencarnación que hemos estado platicando en otros momentos, en otras disertaciones, y obedeciendo al mandato de las estrellas, que hablamos del estado del cielo cuando uno llega, cuando el ser humano llega y nace, tiene que ver también con la evolución de la polaridad positiva como espíritu a través de la materia, o sea, de lo invisible, entra a lo visible. En ese momento en que fluye el ego en el espermatozoide que está en el seno del padre y entra a la parte del núcleo del óvulo, nos vamos a encontrar con que hay un momento en el cual el espíritu se va a concatenar con la materia. Viene de lo invisible a lo visible y por lo tanto de lo abstracto a lo concreto, de lo inmortal
a lo mortal, porque en el astral, o en el otro espacio, más allá en el sol, en la parte solar, hay inmortalidad, ¿sí? Pero en el astral no. En el astral estábamos comentando que se llega anciano y mueren y llegan en ese momento al plano terrenal. Pero aquí en este caso estamos hablando de que si hay una inmortalidad en esos espacios en los cuales ni nosotros podemos alcanzar a comprenderlos porque van más allá de Da'at, que es el conocimiento en el estado sefirótico y que está proyectando tanto a Joshma como Binah y en Keter, la corona. Entonces, Da'at es el conocimiento, pero no es el conocimiento que todos tenemos con respecto a los conceptos, son meramente conceptos o puntos de vista. Los verdaderos conceptos los tienen los maestros, porque ya se dan cuenta, son magos, son magistres, quienes, maestros espirituales, claro, quienes contemplan que la ley de vibración está en un ser humano en tal punto que lo van graduando, le van dando modificaciones o graduaciones o lo van exaltando hacia niveles a planos más altos porque el nivel vibratorio de la conciencia se está dando. ¿Y cómo? Por sus frutos. Dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Si le metemos ahí eso, cabeza, se van a dar cuenta que esos frutos son lo que nosotros, nuestras vibraciones cada vez más positivas, más limpias, puras, que no tienen tanta mancha, se van haciendo nítidas. Y entonces esas vibraciones van a alcanzar un nivel de conciencia más alto y, por supuesto, el magíster, el mago, las percibe y se da cuenta de que ya está preparada la persona para seguir graduándose en la vida, ¿no? En el proyecto, y se dan cuenta que el ser humano ha trabajado consigo misma de una manera extraordinaria para lograr llegar a una vibración de ese tipo, en el cual pasa a estados de conciencia cada vez más altos, más elevados. Entonces, si ya encontramos que viene de lo invisible a lo visible, que es nuestro tema con el que tocamos el día de hoy, tiene mucho que ver algo así como cuando dice en cuanto a, como si dijéramos en 3 días, en el mundo mental y a través de la sustancia del mundo físico, el ego escoge inconscientemente a los que habrán de ser sus padres. Es algo, es un misterio extraordinario, lo dice el Zohar en varios puntos de referencia, por ahí el maestro eh, Roberto y también nuestro Pompa nos hablan, Leopoldo, nuestro Leopoldo nos hablan acerca de ese misterio que tiene que ver con la parte cabalística y cómo el discernimiento, la vez pasada habló el maestro del discernimiento, si ustedes se percatan, el discernimiento tiene mucho que ver con esta parte. Cómo el alma va a discernir quiénes son sus padres. Es algo impactante. Si ustedes se percatan de todo lo que estamos hablando en este momento, discierne, busca, se da cuenta de que a través de la sustancia del mundo físico, el ego va a escoger, pero de manera inconsciente, a los que habrán de ser sus padres. Esto en el Zohar es un momento en el que uno está leyendo y de pronto se da cuenta de que hay una manifestación por vibración. ¿Será la manera inconsciente o será consciente que el alma dice ellos van a ser mis padres porque mi misión que tengo del astral, del topos uranus, de donde viene, tengo que proyectarme con ellos para lograr avanzar en esa misión? ¿Será? Tenemos que llegar a más estudios. Por eso vamos a hacer grupos de 10, 15 personas para empezar a trabajar todo esto en un plan de estudios. Ahorita estamos llevando disertaciones para ir complementando todo lo que nosotros estamos trabajando. Las 12 personas que estamos en este momento podrían funcionar en un día, en una hora específica para el trabajo de lo que vamos a hacer con un plan de estudios ya
más en forma, y esa proyección nos va a ayudar a descubrir el sentido común que tiene el alma, porque vamos a estar hablando del lugar que tiene el alma, el lugar cómo se proyecta el alma para poderse establecer de acuerdo a las necesidades básicas que tenemos. No sé si ustedes han leído o han conocido a Abraham Maslow, el libro con respecto al psicólogo, doctor en psicología, en la personalidad del mundo de la psicología, y habla de una pirámide que le llamamos la pirámide de Abraham Maslow. Él habla acerca de la cuestión de que hay que trabajar la parte fisiológica y llegarnos a proyectar. Entonces, cuando escribió, todos decían, todos los científicos decían, no, pues tenemos que comentar. Las personas decían, vamos por la parte fisiológica, y se dio cuenta más de que la habían entendido mal. Dijo, no, a ver, vamos a hacer otro libro. Entonces, proyecta un artículo en una revista donde dice, hablar de la pirámide quiere decir que todos los seres humanos tienen que trabajar al mismo tiempo todos los niveles, ¿no? Hasta la autoproyección, no uno por uno, porque si no, se mueren trabajando uno solo. La parte de la fisiología ya se murió la persona porque no alcanzó al siguiente nivel de la seguridad, todo esto que hablaba Maslow. Lo que necesitamos entonces es proyectarnos con todos esos niveles para alcanzar auto, ese autodesarrollo que dice Abraham Maslow, pero son todos al mismo tiempo, la parte fisiológica, la parte de, eh, de seguridad, la parte interior, toda la que está comentando Abraham Maslow, para que podamos entender que nuestra proyección del alma tiene que reflejarse en la vibración de cada uno de esos niveles, y estamos haciéndolo todo juntos. Entonces, los cabalistas no están tan lejos, tal vez sabrán más de ello en algún momento, tal vez sabe de todo esto de la cábala, porque es una parte del Zohar donde nos está diciendo que todo por vibración se va a recuperar, pero que se tiene que avanzar como si fuera un cuerpo completo, no en partes. Y entonces, esas partes son de las que habla Adrián Magno, que dice, entiéndanme, en esa revista, en ese artículo donde dice, entiéndanme, trabajen todos juntos. Ese es el reto. Entonces, si trabajamos todos juntos, vamos a encontrar que es el sentido común que nos va a indicar que todo en el cosmos, todo lo que hay, si ya hablamos de la cábala, si hablamos de la psicología, si hablamos de la política, de todo lo que nosotros podríamos explicar, el derecho, la biología, las letras clásicas, italianas, alemanas, todo lo que hay en una producción académica tiene mucho que ver con el cosmos, que está regido por leyes. Y si es así, entonces esos 3 días se prepara la vida. ¿Por qué 3 días? Lo dice muy claro en la Biblia Jesucristo. Dice, en 3 días tiro este templo y en 3 días lo levanto. Si nosotros analizamos cada una de los textos, de lo que nos proyecta la Biblia, como en escena de esta, también los libros sagrados, el Bhagavad Gita, nos encontramos con que siempre hablan del número 3. Ya hablaríamos nosotros de la geometría y otras ciencias que tiene la cábala para podernos llegar a comprender todo esto. Pero dice, en 3 días el alma tiene que elegir quiénes son sus padres. Entonces dice, a ver, ¿cómo lo va a hacer? En la parte del seno del padre, en el espermatozoide, ahí lo escoge, ya escogió al padre, ya escogió a la madre. ¿Cómo es posible que el alma en 3 días, viniendo del astral, tiene que proyectarse hacia los que son sus padres? Probablemente los eligió el alma ya desde antes, probablemente. Más adelante lo vamos a platicar, ahorita lo vamos a dejar así como una conjetura para que nos podamos a meditar, a pensar todo esto.
Hay una clave, no se los diré ahorita así de golpe para que sigamos nosotros un proceso de trabajo de graduación y no de repente mandar todo y no se entienda mucho todo este proceso de trabajo, de disciplina. Pero sí podríamos nosotros darnos cuenta que si se va a preparar en algún momento esos 3 días de la Tierra, en alguna parte entre el astral y el físico. Pero también podríamos hablar entre Yesod y Malkut. En el sendero, entre Yesod y Malkut, allí es donde se tiene que preparar. Por eso decía Jesucristo, lo levanto en 3 días. Y todos son 3 días. O 3, el número 3. El número 3 es consistente porque es el triángulo de la divinidad. Entonces, tendríamos que ver en la cosmovisión, ¿no? Los viernes primero, quienes han visto, quienes son católicos, que nos dedicamos a contemplar en un momento dado la divina providencia y nos ha dado una forma de establecer un diálogo con ese triángulo, tiene mucho que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas situaciones en cuanto a la geometría y la función del 3 y también las letras cabalísticas que tiene el alfabeto hebreo, el número 3. O sea, todo esto va contemplando en esta parte, pero nuestro trabajo ahorita es darnos cuenta de cómo de lo invisible viene a lo visible por medio de esa formación. Entonces, con toda seguridad que dicen los maestros de la Cábala, que entran en el espermatozoide. No está en el espermatozoide, entra el espermatozoide, pero ¿cómo va a pasar en 3 días? Hay un momento en el que papá y mamá se juntan para algo, se relacionan, tienen relaciones, y allí es donde se va a manifestar la vida. Por alguna razón, ni 3, ni 4, 5 minutos. En un momento dado entra esa proyección. ¿Cómo fue? Es parte de la divinidad, lo sabe. Es un misterio de cómo hay un momento en el que el hombre y la mujer se encuentran, tienen la relación y de pronto la mujer a los 2 meses dice, estoy embarazada, no me ha bajado. La mamá se percató de que ya el alma los eligió y que van a ser los papás. Puede ser que el papá esté con él o con ella, puede ser que la mamá esté o no esté, no lo sabemos. Ella, el alma, o él, el alma, elige a los padres para cumplir con una misión. Y esos son los 3 días. Entonces, está en el cuerpo del padre, el espermatozoide, tomando parte de ese tiempo para integrarse al proceso de fecundación en el óvulo materno. Entonces, los 3 días, cuando dice levanto el templo, ¿de qué templo habla? A ver, en la clase, en la plática, se va a dar cuenta de qué templo está hablando. Del cuerpo. Del cuerpo. El templo es la parte en la cual entra el espermatozoide al óvulo, que se encuentra con el núcleo al separar la colita, y entra al núcleo. En ese momento es el templo. El óvulo, el espermatozoide al entrar, el templo es el óvulo, es el núcleo. En ese templo es donde se va a proyectar todo el amor, todo lo que sabemos de la fisiología en cuanto a la procreación. Y entonces es eso. Finalmente, el templo va a ser la matriz de la matriz materna. Ya no el padre. El padre nada más pone el ego y lo deja fluir. Pero realmente en esos 3 días en que entra, en que proyecta el alma y se encuentra en el cuerpo del padre, en el espermatozoide, ya eligió también por vibración a la madre y en ese momento se hace la luz. Por eso se levanta en 3 días el templo.
quiere decir que entra cabalísticamente, entra el espermatozoide en el óvulo, llega al núcleo y lo empieza a fecundar, ¿no? Es algo tan maravilloso, es un misterio de la vida tan extraordinario que nosotros podríamos platicar y platicar infinito, de horas y darnos cuenta de que si hay una proyección, tenemos que analizar. Entonces, por ahí tienen libros que les hemos recomendado, el maestro Roberto, el maestro Leopoldo, también les han dado por ahí alguna literatura, lean la que les damos, les proyectamos, pero también vamos a tener esa parte en la cual vamos a organizar por grupos y realizar también bajo un plan de estudios, un trabajo cabalístico. Y vamos a ver ahí la cosmobiología, la geometría, todo el alfabeto hebreo, todo un conjunto para podernos dar a entender de dónde estamos y para qué estamos. Pero no olviden su disciplina, la Hatha Yoga, una alimentación ovo-lacto-vegetariana, un baño de agua fría es muy importante para que su estructura corporal y su fisiología empiece a tener más fuerza, no se debilite, y por supuesto la meditación es básica. Vayan a nuestros institutos, los invitamos que estén en nuestros institutos de yoga, para que puedan de la Gran Fraternidad Universal, de la Gran Fraternidad Universal, para que se encuentren en ese proceso de trabajo. No es nada más intelectual. Esto que estamos hablando es parte intelectual, pero estamos buscando la parte espiritual para que se pueda proyectar todos ustedes a un nivel de estado de conciencia cada vez mejorado, para que se puedan proyectar también en todos los sistemas que tienen a su alrededor, llamados papá, mamá, hijos, nietos, amigos, amigas, compañeros, compañeras de empleo, o compañeros, compañeras de transporte, que luego vamos en el transporte y nos encontramos con personas que jamás vamos a volvemos a encontrar, pero que nos están proyectando por vibración alta. Y entonces percibir ese algo, darnos cuenta que son parte de esa conciencia cósmica. Dice Krishna, yo soy la conciencia cósmica que baja y hace de la tierra un templo para quien es el devoto. Entonces, algo así muy profundo de lo que acabamos de contemplar, de comentar. Pero el rayo luminoso, nunca lo olvidemos, que va a bajar de lo invisible a lo visible, y por conclusión va a llegar a Yesod, que es la luna, se va a proyectar por medio del sendero hacia Malkut para en 3 días volver a la vida, encontrarnos con la vida. Creo que ya me pasé 7 minutos, por ahí me va a jalar las orejas Eloísa, pero bueno, queda alguna Muchísimas pregunta. gracias, maestro. Está muy, muy interesante. Muy completo. Aquí tenemos una pregunta: ¿qué hacer con las adicciones? Muy No sé bien. si guste Claro que sí, contestarla con todo hoy gusto. o la próxima vez. No, de una vez, porque si no, se va a quedar pensando cómo se va a hacer. No, mire, las adicciones son muy importantes entenderlas desde este punto de la referencia cabalística. Muchas ocasiones cuando hacemos terapia, damos terapia a las personas con respecto a sus adicciones, no nada más son adicciones de droga y de alcohol, sino que hay otro tipo de adicciones. Por ejemplo, el sexo es una adicción, el, el mal compañerismo es una adicción. Entonces, ¿qué hacemos con las adicciones? Según los cabalistas, tiene que ver mucho con respecto a cómo el alma va a tener que funcionar en ese cuerpo. ¿Cómo nosotros podríamos tratar con ese cuerpo que es adicto porque tiene una proyección emocional, o porque tiene un pensamiento específico, o tal vez su parte espiritual, su relación con el mundo no está de acuerdo? Tendríamos nosotros que hacer todo un análisis de
cómo estaba el estado del cielo cuando nace, los padres, cómo son y cuáles son su funcionalidad con esa persona. Pero esencialmente hay algo muy importante que tenemos que ver con respecto a la persona adicta, hombre o mujer. Tiene que ver mucho el aspecto en el cual se está relacionando consigo misma. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se interpola ante una imagen que piensa que es y que no es? Eso es muy importante. Entonces, cuando consideramos, los cabalistas dicen, si consideras que tu imagen no es la perfecta, te creas una imagen falsa. Entonces, no hagamos imágenes falsas, ¿no? Dicen ahí, no hagamos imágenes falsas. Pero no está hablando de imágenes como las conocemos. Tiene que ver con las adicciones. Las imágenes son adicciones que se tienen porque hay una proyección en la cual nosotros estamos descubriendo que somos adictos a algo. Y entonces decimos, es malísimo que una persona sea adicta al alcohol, a la droga. Es lo de menos, ¿eh? Hay personas que son adictas al odio, son adictas a la violencia, a la violencia intrafamiliar, son adictas al machismo, a la sumisión. Entonces, la carta astral tiene que ver mucho con respecto a la adicción, cómo se está proyectando principalmente los nodos lunares para encontrar. Pero yo les recomendaría, quien hizo la pregunta, yo les recomendaría que lea con respecto a Quirón. Quirón es una parte muy importante en la vida familiar, en la vida personal, y tiene que ver mucho con las adicciones. Entonces lean de Quirón, hay muchos libros, por ahí, a ver si tengo por ahí alguno que se los mande a la plataforma, es Quirón, porque Quirón es el que nos va a dar esa parte misteriosa, pero a la vez también la parte visible. Entonces vamos a encontrarnos con que no hay una relación con la parte invisible y la parte visible y nosotros tenemos que acomodarla de acuerdo a ciertas necesidades. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque nos va a proyectar en el caso de una persona adicta, cáncer, ¿dónde lo tiene? Ese es uno. Dos, ¿dónde tiene a Tauro? ¿Dónde tiene el Sol? ¿Y dónde tiene Acuario? Para podernos entender en qué casa de su carta natal lo tiene y entonces darnos cuenta que puede ser una adicción a la droga, pero viene probablemente por el lado de cáncer, que la luna es el regente, la parte emocional. Entonces darnos cuenta también que en algún momento de su infancia comenzó la adicción y la encontró en un momento y en un lugar donde no tenía que estar, con personas que no tenía que estar, porque lo están proyectando por parte de la luna es la que va a expandir. Entonces tenemos que ver esa parte de la luna, Tauro, la parte del sol, donde está la parte de la luna, donde se está proyectando. Y Quirón, ¿en qué casa lo tiene? Quirón. ¿Vale? Esperemos que se pueda, sí, así se escribe Quirón. Esperemos que les pueda servir. De todos modos, yo en noviembre vuelvo, creo que es el 28, por ahí tengo mis fechas de mi intervención, pero con todo gusto, si lo leen y por ahí hay alguna duda, lo podríamos aclarar más adelante. ¿Bueno? Muy bien, Aurora Pineda, con todo gusto. Muchas gracias, maestro. Pues creo que con esto nos despedimos. Ya son las 8:45 de la noche.
Le agradezco mucho su intervención del día de hoy. Estuvo muy interesante Gracias. y nos veremos pronto. Gracias, bonita noche, bendiciones para todas y todos quienes estudian por acá. Muchas gracias, buenas noches.